Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Martínez. Hoy vamos a hablar acerca del ingreso de Júpiter en el signo de Géminis, hecho que va a ocurrir el día 26 de mayo del 2024. Júpiter está un año en cada signo, por lo tanto va a estar, recién el año que viene cambia al signo de Cáncer, ¿sí? Júpiter tiene un ciclo de 12 años, por lo tanto está muy poco tiempo. Dentro de lo que son los planetas mayores es el que está menos tiempo, así que aprovecharlo. Siempre cuando hablamos de Júpiter, como viene una sensación de apertura, de expansión, de abundancia, todos nos ponemos contentos, así que, pero dura bastante poco, así que aprovecharlo, ¿sí? Vamos a separar en dos grupos, ¿sí? Los que van a tener, digamos, un efecto mayor y un efecto no tan significativo, pero sí va a existir, ¿bien? Siempre con Júpiter, como tiene una onda más corta que el resto de los planetas mayores, es decir, y dura poco tiempo, como esto que te decía, la posición más fuerte es al Sol y al ascendente. Como va a estar en Géminis, si sos Sol en Géminis o ascendente en Géminis, digamos que serías del grupo que tiene el mayor beneficio, ¿sí? Y después el resto de las personas que no son Sol en Géminis o ascendente en Géminis, lo vamos a ver por casa, ¿sí? Porque en cada área de vida va, digamos, a generar este efecto, pero solo en ese área de vida, ¿bien? Y otra cosa, también puede ser que seas ascendente en Tauro, ¿sí? Y una parte de la casa 1 está en Géminis. Entonces lo vas a tener transitando en la casa 1. Ya lo tenías transitando en el ascendente cuando Júpiter estuvo en el signo de Tauro, que todavía está, digamos, hoy todavía no es 26 de mayo, y pasa a Géminis y sigue en casa 1, ¿sí? Entonces, si lo tenés Sol en Géminis, ascendente en Géminis, o lo tenés transitando en tu casa 1 de tu carta natal, irías para el primer grupo. Y el resto de las casas para el segundo grupo, ¿sí? Espero haberme explicado. Vamos a ver primero un poco que Júpiter tiene que ver en este primer grupo, va a tener que ver mucho con la cuestión vocacional, aquello que decís, bueno, realmente me gusta hacer esto, realmente es una actividad que disfruto, más allá de si podés sostenerte económicamente con eso o no, o tal vez ya estás en un retiro, ya te jubilaste y seguís haciendo cierta actividad porque realmente te gusta, porque te llena el alma. Es decir, Júpiter tiene que ver con esa cuestión, una actividad que, es decir, tiene que ver con el propósito de vida, más allá de si esto te sostiene económicamente o no. Después tiene que ver también Júpiter con el sentido de la vida. Es decir, este grupo va a estar muy tocado en estas cuestiones vocacionales, el sentido de la vida y como tiene que ver con la apertura, hay un nuevo sentido de la vida, sobre todo para quienes tienen ascendente en Géminis. ¿Por qué? Porque empieza un nuevo ciclo, un nuevo sentido de su vida. Júpiter también es el timón de la existencia, es decir, para que, imagínate que tenés un barco, para que se mueva necesitas un motor, pero para darle dirección necesitas el timón, es decir, voy hacia dónde. Más allá de que el objetivo tiene que ver con Saturno, pero esto de encauzar exactamente en la ruta correcta, ¿sí? Júpiter nos encauza en una ruta bien alineada con el ser más genuino, ¿sí? Y otra cuestión que va a traer, sobre todo para este primer grupo, tiene que ver con la expansión de la conciencia. Es decir, uno tiene ve hasta cierto punto, ¿no? Y Júpiter, cuando se pone en ciertas posiciones fuertes como esta, lo que hace es ampliar miras. Entonces ves mucho más de lo que veías antes, podés captar mucho más, la conciencia se amplía muchísimo. Entonces, una mayor comprensión de tu situación, de la situación general, vas a tener una gran amplitud de miras. ¿Bien? ¿Qué pasa con el resto? Es decir, lo vamos a ver por casa 2 hasta la casa 12. Es decir, vos tenés tu carta natal y vas a ver este tránsito de Júpiter, vas a ver, buscalo donde estaría Géminis, tal vez lo tengas en una casa y después a mitad de año ya pase a otra casa, eso tendrías que verlo de acuerdo a tu carta. Este grupo lo que va a tener es en ese área de vida específica un gran crecimiento, una gran expansión. Siempre le comparamos Júpiter con Saturno. ¿Por qué? Porque Saturno es el que limita y Júpiter es el que abre y expande. Entonces uno contrae y el otro expande. Bueno, llega Júpiter, así que llega el momento de la expansión, pero en ese área de vida, ¿sí?
Aquí, sobre todo quienes lo tienen por el ascendente, como el ascendente es la casa 1 y el 1 representa la unidad, será en todas las áreas de vida. Pero en este caso va a ser en el área específica, en la casa en la que vaya transitando, ¿sí? También va a traerte un contacto con guías o maestros, es decir, personas que pueden hacer justamente que amplíes más conciencia, sobre todo en ese área específica. También trae viajes, pueden ser viajes cortos, viajes largos, ya cada uno de acuerdo a su estructura. Pero ¿por qué trae viajes? Porque el viaje justamente nos abre la conciencia. Imagínate que puedas viajar a un lugar desconocido, vas a tener otra perspectiva del mundo, otra perspectiva de tu propio lugar, o incluso cuando uno vuelve de viaje, ¿no? Ve las cosas diferentes también. Y también tiene que ver con las fiestas, porque Júpiter es esto de la abundancia, del disfrute, y en ese área de vida es específico, digamos, para que haya festejos, para que... Es lo que llamamos el momento de suerte, ¿no? Digamos que en ese área vas a estar de suerte. Vamos a ver entonces cuál sería el significado específico tanto para el Sol en Géminis, el ascendente en Géminis, o si lo tenés transitando en la casa 1, ¿sí? Y después el resto de las casas. Con respecto al Sol, como el Sol tiene que ver con el centro de la identidad, es como una sensación, porque a veces nos sentimos un poco inadecuados, estaremos haciendo bien, mal, y Júpiter va a traer una coherencia, va a decir, el camino se ilumina y es por ahí y vas muy bien, o tal vez no ibas tan bien, pero es por acá, y te guía exactamente a donde debes ir. Y hay una sensación de coherencia interna y externa, es decir, lo que está pasando afuera, realmente sentís que es muy coherente, que sí, que tiene que pasar en tu vida, que está bien así, y se empieza a abrir el panorama, se empiezan a abrir un montón de puertas, llega el momento como de suerte, así que aprovecharlo porque solo es un año, ¿sí? Digamos que también, como tiene que ver con la expresión, como cada quien es, va a haber una confianza, ¿sí? Una seguridad en la expresión, en poder mostrarte, en el sentido de que tus creaciones, de cómo trabajás, de qué es lo que haces, o de tu manera única de ser también, ¿sí? Con respecto al ascendente en Géminis, aquí es distinto porque esto empieza sí o sí un nuevo sentido vocacional, ya con una perspectiva a largo plazo, entonces ya más tiene que ver con eso, ¿sí? No es tanto centrado en la identidad, sino, bueno, mi vida entra en coherencia y ya puedo vislumbrar que, digamos, va hacia ese sentido. Ya tiene una dirección clara, es como tener las cosas muy claras, ¿sí? Y en la casa 1 es muy parecido, porque incluso si tenés ascendente en Tauro y ahora tenés una parte de esa casa 1 en Géminis y los tenés transitando allí, has vivido esto de un nuevo sentido vocacional, de una gran apertura mental, que empiezan a aparecer también muchas oportunidades, sobre todo este grupo, muchas oportunidades en aquello que justamente estás esperando, así que aprovecharlo, ¿sí? Pensá también qué pasó hace 12 años, que es donde Júpiter estuvo en la misma posición, ¿sí? Para que tengas un panorama de cómo fue transcurriendo ese tiempo, que ahí algo empezó y que ahora está, digamos, que ha finalizado y ahora empieza una nueva etapa. Ahora lo vamos a ver por el resto de las casas. ¿Qué pasa con la persona que tiene Júpiter en este momento transitando por su casa 2 de la carta natal? La casa 2 siempre tiene que ver, es una analogía con Tauro, así que tiene que ver con las formas de materializar, de conseguir recursos económicos, pero no solo eso, sino también de plasmar las ideas, de llevarlas a la práctica. Y si está Júpiter, es decir, que en ese área de vida vas a tener mucha suerte, mucha apertura, o incluso aparecen los guías adecuados para que puedas llevar a cabo tu objetivo, o tal vez tengas los recursos para una fiesta, para un viaje, o para realizar algún estudio superior, porque también Júpiter tiene que ver con eso. Es decir, todo lo que tenga que ver con recursos, todo aquello, los recursos son aquellos que te permiten concretar lo que querés. Entonces, los recursos van a estar si está Júpiter. ¿Qué pasa si Júpiter está transitando tu casa 3? La casa 3 es análoga a Géminis y bueno, justamente en la casa 3 tiene que ver con todo lo que son nuevos aprendizajes, si querés iniciar un estudio, o medios de comunicación, o formas de comunicarte con otros, va a estar muy, muy abierto. También tiene que ver con los vínculos, es decir, si tenés conversaciones que realizar con alguien, digamos que allí va a haber bastante entendimiento,
También tiene que ver con los viajes, tal vez acá ya son un poco más viajes cortos en la casa 3, pero este tema del movimiento, del intercambio, de la alegría, de la fiesta, también va a estar presente, ¿sí? Pero más enfocado en lo que es la comunicación, los vínculos, nuevos aprendizajes, también las relaciones con hermanos, primos, vecinos, digamos que van a estar favorecidas, ¿sí? En el caso que tengas a Júpiter transitando en tu casa 4, la casa 4 tiene que ver, recordá, con lo que es el hogar, la familia, los afectos. Incluso puede ser que en tu hogar decidas ampliarlo, o que lleguen los recursos como para poder embellecerlo, o que hagas fiestas en tu casa, o que con tu familia vayas de viaje, o estés planeando un viaje, ¿no? También con lo que es lo afectivo, ¿no? Un crecimiento de los lazos afectivos, un fortalecimiento, entenderse con el otro. ¿Por qué? Porque ahora, como hay mayor amplitud de conciencia, podés llegar a comprender mejor a las personas que están a tu lado, ¿sí? Así que esa área específica de vida va a estar muy bien. En el caso de que tengas a Júpiter en la casa 5, es una analogía con el signo de Leo, que tiene que ver con la expresión, con el lugar central. Entonces, y también con las creaciones, la relación con los hijos, o sea, o tal vez incluso ampliar la cantidad de hijos, que quizás quieras tener más hijos, ¿sí? Tal vez no lo estabas buscando, pero van a llegar más hijos, o que realices fiestas con motivo de tus hijos. También tiene que ver con la propia expresión, con ganar más seguridad, más confianza, incluso reconocimiento de aquellas cosas que haces, que tal vez las venías haciendo hace mucho, pero ahora te las empiezan a reconocer. Entonces esto te da cada vez más seguridad para poder expresarte, para poder ocupar tal vez un lugar de liderazgo en lo que te toque, ¿sí? En el caso de que tengas a Júpiter transitando en la casa 6, la casa 6 tiene que ver con los sistemas de tu vida, incluso con la salud, que es un sistema, es decir, muy favorable para todas aquellas personas que necesitan hacer ciertos ajustes en su salud. Y además también tiene mucho que ver con el trabajo, sobre todo en relación de dependencia, así que tal vez para conseguir un buen trabajo o para mejorar las condiciones de trabajo, tal vez momento para pedir un aumento, ¿por qué no? O una buena relación también con superiores, inferiores, esta cuestión jerárquica del trabajo, para mejorar cualquier sistema de tu vida para hacerlo más eficiente, ¿sí? Acá no estaría tan centrada en el yo, sino más que nada en los sistemas, ¿sí? En el caso de que tengas, o tal vez incluso en el trabajo, en la casa 6, te digan, bueno, tenés que hacer un viaje, ¿sí? O van a venir a instruir de nuevas formas, ¿sí? Ahí estarían los guías. En el caso de que tengas a Júpiter transitando en la casa 7, la casa 7 tiene que ver con los vínculos de complementación, parejas, socios, y aquí habría como mayor entendimiento o la posibilidad de, para aquellas personas que están solas, de generar, digamos, algún vínculo muy sano a nivel pareja, o un muy buen socio conseguir también, o una muy buena relación, o irse de viaje con la pareja o el socio, o conseguir tal vez contactos internacionales. Es decir, está muy favorecido, o hacer fiestas también, ¿sí? O un gran crecimiento, incluso económico, ¿sí? En el caso de que lo tengas en la casa 8 tiene, si está Júpiter, tiene que ver con los procesos de transformación que llevan, por ejemplo, a una curación, ¿sí? O sea, encontrar justamente aquella terapia que te va a resultar útil, y siempre como, digamos, la casa 8 tiene que ver con los procesos de transformación, y parte del proceso de transformación tiene que ver con la muerte. A veces también, desde antes, también se le llamaba la casa de las herencias. Entonces tal vez llegue el momento de que tal vez después de mucho tiempo te digan, mira, acá está la herencia, esta es tu parte, y puedas realizar tal vez un viaje o un estudio superior, o digamos que llegue la abundancia a tu vida, ¿sí? En el caso de que lo tengas en la casa 9, aquí ya es mucho más probable el tema de lo que son los viajes. A eso habría que ver la estructura de la carta, pero seguramente sí o sí va a haber una gran apertura de conciencia por estudios o por guías o por información que te va a llegar que es relevante, que vas a poder comprender un montón de situaciones, ¿sí? Y también es muy bueno para el crecimiento económico, festejos y demás. En el caso de que lo tengas en la casa 10, esta es bastante importante porque tiene que ver, cuando uno llega a la 10, digamos que es un máximo de la carta. Y si se ha llegado a un máximo, el objetivo, cuando Júpiter está en el ascendente, hay una cuestión vocacional, como un inicio. Y cuando se llega a la 10 se concreta, ¿sí? Por lo tanto, es haber concretado después de mucho tiempo una cuestión vocacional o profesional, y esto ya te pone en otro nivel,
¿sí? Cuando uno llega es como haberse recibido de una carrera, bueno, ahora ya no estás de estudiante, estás de profesional, entonces ya estás en otro nivel de esa misma temática. Entonces te sube de nivel social, de nivel profesional, se te abren un montón de oportunidades que vos decís, la verdad no me los esperaba, pero era el sueño de mi vida, ¿sí? En el caso de que tengas a Júpiter transitando en la casa 11, la casa 11 tiene que ver con las redes vinculares. Seguramente habrá mucha actividad grupal o en red. Incluso crezca la red vincular, es decir, te manejabas, digamos, tenías una red con cierta cantidad de personas y esa red creció muchísimo, ¿sí? En el tiempo del tránsito de Júpiter por la casa 11. O tengas excelentes relaciones con nuevas amistades, o realices viajes también con amigos, o incluso trabajes también como yo por internet, y esto crezca muchísimo, ¿sí? Y en el caso de que tengas Júpiter en la casa 12 es la última, y se habla mucho en la casa 12 también de todo aquello que quedó pendiente, bueno, termina en la 12. Y tal vez tengas que te debían dinero, tal vez, y en la 12 alguien se acuerda de pagártelo, ¿sí? Es decir, todo aquello que quedó pendiente, que tiene que ver justamente con beneficios, porque se trata de Júpiter, te va a llegar. Cosas que ya incluso te habías olvidado, dijiste, esto la verdad que nunca más, bueno, no importa. Y te llega en ese momento, ¿sí? O alguna cuestión que había quedado pendiente de todo un ciclo y decís, bueno, este es el momento, ahora te llegó. También es muy bueno para, si lo tenés en la 12, es porque el año que viene lo vas a tener en el ascendente. Entonces también es esta cuestión de ciertas cosas en tu vida se van a empezar a disolver, sobre todo que tiene que ver con cuestiones del timón de tu existencia, lo vocacional, aquello que le da sentido a tu vida, disuelven. ¿Para qué? Porque va a empezar un nuevo sentido, una nueva cuestión vocacional. Es decir, permitir que esto suceda, ¿sí? No es el fin del mundo, no es el fin de todo, sino que es un cierre justamente para dar un nuevo inicio. Entonces, permitir que eso se vacíe, cuanto más se vacíe, con más potencia vas a iniciar el nuevo ciclo de sentido cuando Júpiter te pase por el ascendente. Así que conectar con la sensibilidad, con aquello que realmente es decir, estás revisando cuál es el sentido de tu vida en este momento, ¿no? Entonces, revisarlo, permitir que ciertas cosas se terminen, cierren su ciclo. Bien, es todo por hoy, espero que te haya sido útil y la semana que viene continuamos con otro tema. Hasta la próxima.